Casa Cultural de las Américas presenta el 9º Festival Internacional de Literatura, que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Bienvenidos todos y todas al Festival Internacional de Literatura de Houston, que este año en su versión híbrida nos trae poetas y escritores de distintas latitudes del ámbito literario hispanoamericano. Gracias a Casa Cultural de las Américas, hoy me siento honrada de presentarles a Raúl Vallejo. Mi nombre es Andrea Cote, soy poeta, profesora universitaria y traductora y los saludo desde El Paso, Texas. Y es para mí un gusto hacerle esta breve entrevista a Raúl Vallejo, que ahora se encuentra en Quito. Raúl Vallejo es uno de los escritores más prolíficos de la actualidad, uno de los escritores más conocidos de su país, quien ha obtenido, entre otros muchos reconocimientos, el Premio de Poesía José Lezama Lima por su libro Mística del Tabernario, el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit y el Premio Joaquín Gallegos Lara a su novela Acoso Textual, considerada una de las novelas pioneras en explorar el tema de las relaciones sociales en el mundo de las redes y de las identidades virtuales, etc. Mucho más podría decir de este escritor, pero voy a tomar prestadas las palabras del poeta ecuatoriano Javier Oquendo, quien dice que Raúl Vallejo es un escritor multifacético y una mente renacentista en las formas. Y cuando vemos en la amplia gama de todos los tipos de textos y de todos los tipos de profesiones en que este escritor se ha adentrado, no podemos más que coincidir con Oquendo. Quiero empezar esta entrevista y saludar a Raúl con un verso suyo que he tomado de su trabajo, que dice: no soy la voz de otras voces que pueden hablar por sí mismas, tan solo eco de mis personales angustias y estrechos límites, imposibilidad de mirar con ojos que no sean propios. Raúl Vallejo tiene muchas facetas como escritor, y en su escritura desarrolla toda esta serie de desdoblamientos, además, no solamente en esta novela Acoso Textual, que tiene tantos múltiples personajes, sino también en su escritura. Raúl, te saludo y empiezo preguntándote, ¿cómo es esa poética de las múltiples voces y de las múltiples facetas, ese ejercicio de solidaridad y entrega y riesgo estético que es ponerse en los pies de otro y ser múltiple? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Andrea, por esta conversación, por ser parte de esta conversación, por tu complicidad en ir hurgando en la poesía. Gracias también por la invitación al Festival de Literatura en Houston, este festival que lo estamos haciendo de manera híbrida. Me hubiera encantado estar en el Museo de Bellas Artes de Houston, compartiendo con el público, compartiendo en las universidades o en las escuelas. Pero bueno, los tiempos están para hacer este tipo de actos en los que nos podemos conectar de manera virtual. Gracias por la invitación nuevamente a Casa de América, por Casa Cultural de las Américas. Sí. Casa Cultural de las Américas, por esta invitación y bueno, felicitaciones en la organización de este evento, ¿no? En general, yo veo la poesía como una posibilidad de la palabra para ser uno mismo y ser el otro, ¿no? Siempre es ya un lugar común nombrar la frase de Rimbaud sobre
ese yo soy el otro, ¿no? Entonces es como poder asumir esa otredad a través de un yo lírico que no necesariamente es un yo autobiográfico, ¿no? Eh, Creo que eso posibilita el desdoblamiento. Claro, hoy en día hay como una tendencia a decir que solamente las voces de quienes son están autorizadas para hablar y decir ese ser. Me parece que es un poco restrictivo para el arte y la creación literaria, porque, eh, digamos, Homero no fue un guerrero en la guerra en la guerra de Troya, pero pudo hablar de los 50 y tantos días de una guerra que duró 10 años, asumiendo el drama de Aquiles por Patroclo o su ira inicial y luego el drama por la muerte de su amigo, ¿no? Este, y así yo podría enumerar muchos casos, pero con ese criterio Flaubert no hubiera podido escribir Madame Bovary y no hubiera podido decir Madame Bovary soy yo, ¿no? O sea, otra frase famosa, ¿no? Pero creo que en ese sentido, yo en el proceso creativo trabajo mucho con algo que no tiene que ver con la literatura, sino con el teatro. Y es con esa idea de Stanislavski acerca de cuando un actor se prepara, es decir, cuando quien escribe se prepara pensándose a sí mismo y pensando en lo que va a representar. ¿Mm? Entonces es como asumir ese ser, en este caso no en el escenario, sino en la palabra, ¿no? Espero que no haya enredado más el asunto. No, no, y además que me parece muy interesante los lectores y oyentes de Raúl en este momento. Probablemente están en contacto con su novela Acoso Textual, que yo estoy muy emocionada con esta novela pionera del tema de las relaciones. Y no solamente creo que es cierto lo que dices de que ese ser otro no es un lugar de usurpación, no necesariamente, ¿sí? Por todos los ejemplos que has dado, sino que además hay que pensar, y yo pienso mucho esto alrededor de las redes sociales, y me imagino que tú lo habrás, pues llevas años reflexionando sobre esto. También esa persona que aparentemente es real, ¿no? Esa persona auténtica que somos, cada día somos más conscientes de que es una construcción, ¿no? Lo que Claro. mostramos en el mundo, que supuestamente es nuestra realidad, en realidad está tan editado y tan modificado. Ese es uno de los puntos de acoso textual, por ejemplo, ¿no? Ajá. Acoso textual es cuando me preguntaban, es que es una novela que trabaja, creo que tengo entendido que es pionera en ese sentido, pero trabaja con correos electrónicos, con una correspondencia de correos electrónicos, en donde cada personaje asume un papel. De hecho, el personaje principal no se sabe si es hombre o mujer, es un personaje andrógino, que con algunas personas con las que se relaciona como hombre, en otras se relaciona como mujer, en otras es un hombre mayor, en otras es una mujer joven, etc. Y entonces siempre tiene una identidad escindida, tal vez es la identidad escindida del sujeto de la posmodernidad. No es que antes no haya estado escindida, es que toda digamos, todo el optimismo de la modernidad se derrumba en la posmodernidad en el momento en que el sujeto se da cuenta de que está escindido. Entonces, en acoso textual hay eso, ¿no? Pero finalmente, digo, es una novela epistolar como puede ser Cárcel de Amor, que es una novela del siglo XV, ¿ya? Y tiene como la precisión así de los antiguos vargueños que está lleno de cajoncitos, igual que Windows, ¿no?
lleno Claro, de y la café. gente se enamoraba por carta en esa época. Es uno de los... Enamoraba por cartas o como las relaciones peligrosas, ¿no? También, pero en el caso de acoso textual, esas cartas han sido reemplazadas por el correo electrónico. Y en Claro. el correo electrónico uno puede asumir la personalidad que quiera, ¿no? Puede asumir la personalidad que quiera y ser el ser que quiere. Es lo que sucede hoy día en Twitter, es lo que sucede en el espectáculo de Instagram y es lo que sucede en TikTok. Nadie se pasa bailando todo el día ni haciendo maromas, pero es lo que muestra en la red social, ¿no? Y entonces es como decir, quiero mostrarme en una faceta en la que yo no soy yo, sino que soy ese personaje que está en el TikTok, ¿no? Porque eso es más o menos como los musicales, ¿no? Es como la verosimilitud de los de las películas musicales. Raúl, este tema no solamente lo has trabajado desde la narrativa, sino también desde la poesía. ¿Podríamos pedirte que nos leyeras un par de textos al menos sobre... Okay. Este texto se llama Autorretrato, ¿no? Autorretrato. He sido en otras vidas parte de la transparencia condenada. Mancebo y aprendiz en academia de filósofo griego. Prostituta azotada en las cercanías de un templo repleto de mercaderes. Predicador escondido en catacumbas o expuesto en la arena de un coliseo. Bruja servida para saciar los escrúpulos de Torquemada. Adorador de huacas en tiempos del virrey Toledo. Negra en Alabama, judío en Auschwitz, poeta en Wall Street. He sido lo que está al margen del camino y que el viajante escupe, la basura que arrojan los decentes sin que nadie los vea. El mal pensamiento de la anciana que no sabe bien por qué suspira. La desenfrenada mano solitaria del quinceañero. El espejo en donde mira el nacimiento de sus formas la núbil desconcertada. Las cartas de aquellos amantes que transgredían el espacio con papeles perfumados. Soga de ahorcado, bola de cristal enmudecida, piedra de sacrificio maya. He sido aquello que el orden y el poder marcaron con fuego. Remero de galeón sacudido por el latigazo continuo en las espaldas. Enano y hazme reír en castillos medievales. Crítico del mecenazgo en la Florencia renacentista. Monja de clausura ávida de mundo y con vocación para las ciencias. Curaca sublevado y seguidor de Tupac Amaru. Palafrenero de palacio, concubina fea, madrastra en cuentos de hadas. He sido lo que se habla en voz baja, lo que está prohibido para menores, lo que se acepta bajo la mesa, lo que se compra a hurtadillas. Muchacha adolescente de espectáculo nudista en Bangkok. Inmigrante travestido en el bosque de Bolonia. Jinetera comunista en las noches del malecón de La Habana. Acompañante de ejecutivos de una agencia de DuPont Circle. Mulatillo que deambula madrugadas por las playas de Río. VIH positivo. Aprendiz de masajista. Amante del alcalde en Pueblo Chico. Soy el mundo lapidado por los que arrojaron con rabia las primeras piedras. Ese es un autorretrato que habla de esto, ¿no? Y claro, tengo en un texto más reciente que lo escribí cuando, digamos, como un autorretrato a los 60 años, ¿no? Mis yoes de 60. He sido tantos yoes que me espanto. En ocasiones fui tú, máscara, ante los otros. En el jardín, nuestra rosa desnuda. Fui místico en su noche oscura. Fui también tabernero de un antro de poetas menores. ¿Soy acaso el rostro al afeitarme mañana ante el espejo ajeno?
¿Seré ese niño perdido en el parque, poeta sepultado en París? ¿Quién despierta insecto? ¿Quién maestra de escuela? Tantos yoes compartidos, más de 60 años de prójimo, el pan de mis vallejos, amoroso, el prometeico caldero de la ironía sin método. Este poema de provisorio verso final. Muchas gracias. Increíble, además, la comparación entre los dos textos. Yo no había leído el segundo, pero había tenido el placer de leer Autorretrato. Y desde la primera vez me trajo muchos ecos whitmanianos en términos de esta apertura que desde la poesía puede pasar al otro, ¿no? Esta idea de entrar a la noción de comunidad donde el cuerpo está extendido, donde lo que me pasa a mí, como cuando Whitman dice, a este hombre el que le pegas, también me pegaste a mí, que es algo, es una transformación tan increíble cuando uno comprende, ¿no? Que ese canto a mí mismo es en realidad un canto a lo colectivo. Yo lo sentí ese fluir, sentí ese ruido, ese río. Y claro, hay otra cosa que es también muy linda allí, que es por la que te quiero preguntar ahora también, que es que este listado, bueno, mira, esa apertura al otro también se manifiesta en la lista como técnica, ¿no? Literaria, ¿no? Esa lista en la que es una lista un poco sin forma porque tenemos que caber todos, ¿no? En esa lista. Y que es muy bello porque incluso tú pasas en tu poema de las personas a las cosas, ¿no? No solo eres esta persona o la otra, sino que también eres una carta, sino que también eres incluso esa piedra, ¿no? Al final. Y esta visión que tenía Whitman se ha dicho que tiene mucho que ver con su encuentro con la ciudad, ¿no? Con la transformación de la ciudad a principios, bueno, a finales del 19, cuando empezamos a ver ríos de gente, eso que Baudelaire llamaba la multitud, ¿no? Que es como esa soledad entre los otros y demás, donde entre otras cosas el poeta, y aquí viene mi pregunta, se abre a otros lenguajes. Y eso es algo que me impresiona mucho de tu poesía, esa dicción donde tú incorporas el lenguaje de lo cotidiano. Y mira que voy a citar aquí a mi compatriota J. Mario Arbeláez, que dice que la poesía de Raúl Vallejo es una poesía coloquial, narrativa, pícara, zumbona, contestataria. Dice, no es poesía pura, pero es pura poesía, parida por el impuro. Libre como, bueno, como intrépida, polifacética, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero que hables un poco y que también nos leas un poco estos poemas tuyos, que uno podría llamar sucios, ¿no? Como con tantos lenguajes prosaicos y de la televisión y de la historia, como también la historia entra ahí. Bueno, yo creo que todos son, o sea, que gran parte de la poesía latinoamericana es heredera de Whitman, ¿no? Eh, y a Whitman lo descubre en el siglo XIX, para nosotros lo descubre José Martí, en un hermoso artículo crítico cuando reflexiona sobre Hojas de hierba, ¿no? Y claro, el canto a mí mismo, el canto de mí mismo, perdón. León Felipe creo que lo traduce como canto a mí mismo, pero que León Felipe hace una traducción muy suya, muy casi paródica del canto de mí mismo, ¿ya? Le debemos a un ecuatoriano, Francisco Alexander, una de las traducciones más famosas del canto de mí mismo, ¿no? ¿Ya? Al español. El canto de mí mismo es ese canto a este desdoblamiento, a esta aceptación del mundo en sí mismo, ¿no? Del mundo y de la naturaleza, ¿no? Aceptación del hombre, de la mujer, del esclavo, de lo que sufre el esclavo lo sufro yo, y de lo que mira el buey y camina y ara, eso es, ahí estoy yo, ¿no? O sea, ese es el Whitman
del optimismo de la democracia también, ¿no? En su poesía y ese sentimiento del capitán que fallece y que en esa muerte pues todos morimos, ¿no? Y ese Whitman nos llega también a través de Neruda, el Neruda del canto general, ¿no? El Ernesto Cardenal en su visión cósmica de la creación, que es una mezcla de teología y física, ¿no? Entonces, y bueno, todo lo que es la poesía conversacional, que tiene una larga tradición, ¿no? Incluso en el César Vallejo de los poemas humanos, ¿no? O de España, aparte de mí, este Cáliz, ¿no? Porque hay una poesía menos conversacional, aunque tiene un nivel muy lírico, que tiene un nivel muy lírico, que por ejemplo está en Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, pero ella tiene un canto a Chile, que es un poema largo y que es un poco similar a lo que Neruda hará luego con el canto general, ¿no? Pero centrado en su Chile, ¿no? Y sí, hay este desplazamiento hacia lo urbano. La escena en las redes sociales es algo que me ha preocupado, ¿no? Tengo un texto que se llama, voy a leer dos textos al respecto, ¿no? El uno es paisaje urbano, ¿no? ¿Cómo cambia el paisaje? ¿No? Entonces, yo estaba en la calle 72, en la calle Chile de Bogotá, y veía que todo el mundo andaba con la mano en la oreja, porque todo el mundo va caminando y hablando con el celular, ¿no? Entonces, esto fue lo que hice, lo que escribí. Paisaje urbano número 1. Camina con la mano sobre su oreja. Sin pausa camina con la mano sosteniendo la oreja escondida. Una caracola que atiende secretos, urgencias, amores, negocios, tonterías. No ve a la gente que también camina con la mano sobre la oreja, que no mira a toda la gente incansable para sostener un grillete de presidiario mordiendo la oreja. El paisaje de caminantes ha cambiado. La ciudad es una multitud de orejas ocultas por una mano que empuja hacia ellas. El grillete que habla, que oye, palpita una lengua que lame hasta el tímpano. Se extravía entre las manos fundidas a las cabezas de tantos caminantes solos. Aún cree que es una persona que camina con una mano sobre la oreja perdida. La ciudad está llena de grilletes agarrados con dientes seductores de orejas ciegas. Y esto es un poema a lo más popular de las redes sociales, que es el selfie, o la selfie, como también le dicen, ¿no? Entonces, el poema se llama Selfie. El rostro se apropia de sí mismo y es rastro impregnado, espejo del ojo que contempla al que se ve ojo que mira. Sonrisas del otro que es el yo que lo captura desde la mirilla, incrustada, vigía que atalaya a través de infinitos espejos. Fotografía de uno mismo destinada a redes virtuales. Urgencia inútil de sabernos etiquetados en muros ajenos. Fantástico. Me pongo a pensar que yo escuché una vez al escritor argentino Marcelo Cohen decir que la literatura, tú sabes, hace un tiempo que la gente decía, es el fin de la literatura. Y él decía, la literatura siempre se seguirá renovando mientras la vida siga cambiando de esa manera tan drástica y presentándonos esos cuestionamientos, ¿no? A los que la literatura trata de dar respuesta, ¿no? Y me parece muy apropiado porque en tu escritura siempre hay esta reflexión constante sobre qué significa ser humano hoy día, ¿no? Y eso es lo que yo veo en estos poemas fantásticos. Yo quisiera pasar ahora a otro tema que también hace parte de tus facetas,
que tiene que ver con ser un educador en diferentes aspectos de esa labor, y también con ser un escritor que se ha formado a través de diferentes escenas como talleres, y tú fuiste a la universidad, como, bueno, hiciste una carrera académica larga, y has escrito sobre escritura académica, y yo creo que sería muy importante para quienes nos escuchan saber un poco de cómo ha sido ese camino para convertirte en el escritor que eres ahora, y de qué manera es posible asistirse pues, digamos, por el taller y por la estructura formal para convertirse en un escritor hoy día. Sí, sí, bueno, yo en el sistema educativo he sido, digamos, he estado en todas partes, excepto en el aula de primer grado. Lo único que no he sido es profesor de primer grado, lo cual es una pena para mí porque debe ser la experiencia más maravillosa el ver que un niño, que una niña descubre la escritura, descubre la lectoescritura, ¿no? Entonces, pero sí he dado clases en educación básica, en bachillerato, en pregrado, en posgrado, ¿no? Y bueno, mi primer título académico es profesor de segunda enseñanza, de, como se decía antes, de literatura y castellano, ¿no? Entonces, ese es el título que más me gusta, ¿no? Y eso me ha llevado a trabajar mucho en términos de lo que es la didáctica y particularmente la didáctica de la literatura, ¿no? La didáctica de la enseñanza de literatura. Cuando he estado a cargo como rector, lo que para el público que estamos sería de principal de una institución educativa, eh, siempre he introducido lo que son los planes de lectura, de una lectura programada, prescrita desde el cuarto de educación básica hasta el tercero de bachillerato, y lo que yo llamo la escritura académica y la escritura creativa, ¿no? Son como áreas, ¿no? Este, porque creo que es importante que las personas se acerquen a la lectura y luego, y como parte de eso, acercarse a la lectura crítica, porque la lectura de literatura tiene la particularidad de desentrañar esa metáfora que es el texto literario y que permite a quienes tienen esa práctica desentrañar la metáfora que es el mundo. Luego, son personas muy críticas. No es que se trata de hacer a todos escritores y todo, no es eso. Se trata de hacerlos lectores, lectoras, personas capaces de desentrañar el mundo de la metáfora, del simbolismo, para poder luego desentrañar ese mundo complejo que es el mundo que está fuera de los libros, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado. Incluso dentro de mis libros tengo un manual de escritura académica que yo promociono mucho, ¿no? Es mi manual de escritura académica que está pensado, que es producto de la práctica docente, ¿no? Es decir, yo he trabajado mucho con docentes sobre cómo enseñar desde escribir un párrafo hasta escribir una monografía, ¿no? Eh, está muy creo que es muy importante porque eso desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Creo que la escritura crítica y la enseñanza de matemáticas son básicas en el sistema educativo, y en las matemáticas la enseñanza del ajedrez. Es decir, hay muchas cosas que no tienen que ver con los currículums propios, sino que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento del ser humano, ¿no? Y sobre todo eso que has dicho, ¿no? De lo importante de rescatar una generación de lectores que se enfrente de manera crítica a su mundo.
Yo Sí. quisiera, con esa nota alta, pedirte que la pongamos todavía más alta y terminemos con una lectura de un par de textos más tuyos que, bueno, que nos dejen con ganas de seguir leyéndote además. Hay una tendencia a hacer dialogar los textos, ¿no? Esto que se llama la intertextualidad o la metaliteratura, ¿no? De, de, que es una suerte de diálogo de textos con otros textos. A mí me gusta, yo soy profesor de siglo XIX, entonces me gusta mucho la novela María de Jorge Isaacs, ¿no? Me parece una de las novelas más hermosas del siglo XIX, realmente, ¿no? Yo sé que a todos los estudiantes colombianos, ay, ya tenemos que leer María, pues no saben de lo que se pierden cuando dicen eso, porque tal vez María, que se para de 100 años de soledad, exactamente 100 años en su aparición. Ambas salieron, la una en 1867 y el otro en 1967. Eh, fue el best seller del siglo XIX, ¿no? Isaacs no vio mucho dinero, él se quejaba en sus cartas, se queja amargamente de que todos los editores se están haciendo millonarios, ricos con su novela y que él le pide, por favor, a Justo Sierra le pide que le diga al señor Aguilar que por favor le mande unos 100 ejemplares para poderlos vender en Colombia, imagínense. Y he estado en la casa Hacienda del Paraíso, ¿no? Un texto se llama Visita a la casa de María y Efraín. La casa está invadida por el susurro de los besos ausentes y el olor de las rosas de los jardines cultivados en la espera. Es perfume memorioso de los ritos de la flor de cada día que Efraín contempló en su mesa iluminada de mañana, como aquella niña de Jamaica, belleza de las mujeres de su raza y la sangre enferma que heredara de su madre descendiente de las hijas de Jerusalén. Esa muchacha judía de nombre Esther, de trenzas libres, mirada seductora, virgen de la silla de Rafael, supo del lenguaje de las flores y la sensualidad del agua, baño poblado de pétalos que envuelven la piel del ansia escondida. Posó sus labios en los labios de su amado sin tocarlos, caricia frutal en la ausencia y pálpito de la muerte, graznido del ave de espantos. Recorrer la casa es ser testigo de un amor pueril pero intenso, en las palabras, en las miradas, en los gestos, en los silencios. Es revivir en el patio la música que confunde la fiesta y los sufrimientos antiguos que provienen del África violentada. El visitante imagina ecos de los cañaverales y el trapiche, de las lecturas de Chateaubriand, de los ladridos de Mayo, bisbiseo de los amantes que lloran, y uno siente que el paraíso no lleva su nombre en vano. Entonces, bueno, yo tengo un libro que se llama Misa Solemnis, ¿no? Uh-huh. Es este libro de acá, ¿no? Uh-huh. Lo hice pensando en la Misa Solemnis en Do mayor de Beethoven y también en el Stabat Mater como pieza de la música sacra que en este caso de Vivaldi, pero ahí el Stabat Mater de Pergolesi, bueno, de Debussy, de algunos, hay una cantidad de los Scarlatti, etc. ¿No? Entonces está compuesto en función de esos textos, ¿no? El Stabat Mater es una de las piezas más conmovedoras porque es el momento en que María está contemplando a su hijo en la cruz, ¿no? Entonces, yo tengo un texto que se llama Stabat Mater. Voy a leer dos o tres fragmentos de ese texto, ¿no? 1.
Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando, la solitaria desnudez del hijo abandonado por el padre, la eternidad suspendida del irremediable mutismo de Dios. En mis entrañas yacías protegido del odio, pero no de la muerte. Tu mundo fue este mundo que me desgarra el pecho con los clavos, hundidos desde siempre en ti por el miedo y la hazaña de los poderosos. Agoniza el fruto de su vientre, profética semilla de la palabra, regocijo indeleble a través de los años, anunciación escrita en el libro sagrado de la antigua casa de David. Su queja se pierde en el devenir errante de los hombres, camino signado por la condición pasajera de la carne, polvo que vuela hacia el polvo donde reptan los gusanos. Soy huérfana de aquel sueño indefenso que ofrendé a la vida, holgorio tras el padecimiento de toda mujer en parto, gimo la orfandad indecible de la madre que entierra al hijo. Desconsolado extravío del espíritu en la hora del crepúsculo, luctuosa resignación a nuestro tránsito de solitaria finitud. El Hijo de Dios se muere, el Hijo de María está muriendo. Dos. Oh, cuán triste y afligida la madre estaba, bendita y llena de recuerdos de aquel que agoniza. Mas la memoria carece de piedad, es brasa fundida en la palma de la mano, persiste impávida. Contempla al hijo de infancia salpicada de sangre, inocente de los degollados por el sinsentido, pánico del poder terrenal y la profecía divina. Tenían que ser ejecutados los niños de otras madres, ilusiones truncas, inconsolable como todo dolor materno, para salvar hasta a este hijo al que finalmente dio caza la mano cruel. Oh, cuán tristes y afligidas estaban las madres sin comprender la causa de tanta niñez asesinada. La memoria es un látigo que nos alcanza inclemente, tizón de dolores viejos que enciende la llaga de hoy. Contemplan el vacío de los cuerpos exánimes, inocencia expuesta sobre el ara de la profecía del crimen, aplazamiento de la muerte de aquel que cuelga de la cruz. Para esto tanta inocencia atravesada por la espada ciega, suspiros apagados, ilusiones desvanecidas como el rocío, suave beso sobre el botón que florece para marchitarse. Y el final. Junto a la cruz estamos contigo, Madre, suplicantes, en el crepúsculo de abandonos, en el silencio, claudicación de la utopía frente a la nada perpetua. El viernes se ha consumado, pero tu llanto continúa. Madre, te acompañamos sin condiciones ni promesas, matriz de nuestra hermandad signada por el desierto. Junto a la cruz vacía, la muerte corroe nuestra esperanza. Fuerza de la mujer infinita de tu seno emana, Madre, soplo de piedad es tu beso sobre la frente del finado. Es mi culpa, ya lo sé. Es mi grandísima culpa, Madre. Los clavos de tu Hijo nos redimen de nuestro Caín, pero la muerte existe y yo soy solo criatura de débil voz. Fantástico, Raúl. Muchísimas gracias por esa lectura. Muchísimas gracias por participar en esta versión del Festival Internacional de Literatura de Casa Cultural de las Américas. Y nos quedamos con tu escritura, con tus palabras, con tu lectura esperando a que ya vengas al festival en persona en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta conversación. La poesía es celebración de la vida, pero como tú dices, también escribir es derrumbarse. Muchas gracias. En un poema tuyo que se llama La ruina que nombro, ¿no? Escribir es derrumbarse. Y tal vez ese es el miedo y el temor que la gente sienta ante la poesía, porque es el espacio de la palabra donde nos vemos a nosotros mismos despojados del poder que nos da la máscara. La máscara, sí. Y mira, viniendo de quien ha tomado tantos riesgos. Pues con esto entonces cerramos y buen día para todas y todos. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos a América y España. Gracias, Elizabeth Kila.